Tengo acá yo un conjunto de datos bajo el nombre de notas. Y para ello, lo primero que tenemos que hacer es la construcción de una pequeña tabla con unos datos de importancia luego para la construcción de la tabla de frecuencias. Es decir, n corresponde al número de datos, que son 64. Necesitamos saber el valor mínimo dentro de nuestro grupo de datos. Necesitamos saber el valor máximo de nuestro grupo de datos. Necesitamos saber el rango, que corresponde a la diferencia entre el valor máximo con el valor mínimo. Necesitamos calcular cuántas clases vamos a utilizar y para ello ocupamos una fórmula de Sturges, que es 1 más 3.33 por el logaritmo del número de datos. Nos damos cuenta que es un número con decimales. No podemos tener 7.014 clases, ¿ok? Entonces lo que tenemos que hacer es redondear este número al entero. Y para ello ocupamos redondear y a 0 decimales. ¿Ok? 7 clases. W corresponde a la amplitud, que es la división entre el rango y el número de clases. Esto es el promedio de los datos y la desviación estándar. En realidad, el promedio con la desviación estándar no se utilizan, pero a mí me gusta tener conocimiento de estos dos datos. Entonces luego entramos a la construcción de la tabla de frecuencias. Tenemos la clase 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Por qué son 7? Porque eso fue lo que me dio la fórmula de Sturges. En tu caso pueden ser 9, pueden ser 20, pueden ser las que aparezcan. El límite inferior de la primera clase corresponde al valor mínimo. Y el límite superior corresponde al límite inferior más la amplitud. Para cada límite superior vamos a seguir ocupando esta celda que es la H9. Por lo tanto, vamos a fijar esta celda para que cuando arrastremos la fórmula hacia las siguientes celdas, el H9 se mantenga, porque si yo no tengo fijado el H9 y arrastro, el H9 en el límite superior de la segunda se transforma en H10. ¿Ok? Y siempre necesitamos el H9 porque es el H9 el que te indica la amplitud. Arrastramos. Ups. Ahora sí, arrastramos. Luego, el límite inferior de la segunda clase corresponde al límite superior de la clase anterior. Y arrastramos. ¿Cómo nos damos cuenta que está esto bien realizado? Porque el límite inferior de tu primera clase siempre va a ser el valor mínimo y tu límite superior de la última clase siempre va a ser el valor máximo. ¿Ok? Luego, MI corresponde a la marca de clase que es el promedio de ambos límites de cada clase. Luego, NI corresponde a la frecuencia absoluta. Pero es más práctico, ya que Excel así te lo permite, calcular primero la frecuencia absoluta acumulada. ¿Ok? La frecuencia absoluta acumulada corresponde a la cantidad de valores que vas a encontrar hasta cierto límite que tú indiques. ¿Ok? En nuestro caso va a ser igual a la frecuencia de los datos. Primero los datos, que son los que tenemos acá, que los vamos a fijar porque los datos se van a mantener siempre iguales. Y el grupo es el límite superior. ¿Ok? Entonces, esto nos va a indicar cuántos valores de nuestro grupo de datos está hasta 4, 4. ¿Ok? Son 3 que los tenemos acá. Tenemos acá 1, tenemos 2 y tenemos 3.
tres valores se encuentran entre 4 y 4, 4. ¿Ok? Ahora, arrastramos esto y encontramos cuántos valores se encuentran entre 4 y 4, 8. ¿Por qué entre 4 y 4, 8? Porque es la frecuencia absoluta acumulada. ¿Ok? Entonces, ya tenemos 3 entre 4 y 4, 4. Entonces, entre 4 y 4, 8 hay 8. Ya tenemos 3 de antes. Entonces, tenemos uno más, que harían 4. Otro más, que harían 5. Otro más, que harían 6. Otro más, que harían 7. Y otro más, que harían 8. Y así sucesivamente. ¿Cómo comprobamos que esto está bien hecho? Porque, obviamente, entre 4 y 6, 8, hay 64 datos. Luego, la frecuencia absoluta corresponde al número de datos entre cada límite. Entonces, si entre 6 y 64 hay 58 datos, entre 64 y 68 datos tiene que estar la diferencia entre 64 y 58. ¿Ok? Y esto lo arrastramos hasta la segunda clase. ¿Por qué no hasta la primera? Porque en la primera clase siempre va a haber el mismo número de datos que la frecuencia absoluta acumulada. Luego, la frecuencia relativa no es nada más que la proporción entre, entre la frecuencia absoluta y el número total de datos. Fijamos este dato porque siempre va a estar dentro del mismo número de datos. Y arrastramos. Y la frecuencia relativa acumulada, al igual que la frecuencia absoluta acumulada, corresponde a la suma de todas las frecuencias anteriores. Por lo tanto, va a ser en base a estos datos. Esto dividido en esto fijado y arrastramos. ¿Cómo sabemos entonces que nuestra tabla está construida de forma correcta? Bueno, en primer lugar, los límites. Como ya lo expliqué, el límite inferior de la primera clase siempre va a ser el valor mínimo y el límite superior de la última clase va a ser el valor máximo. Como esta es la frecuencia absoluta acumulada, siempre vamos a encontrar que la última frecuencia absoluta acumulada va a ser igual al número de datos y obviamente entonces la frecuencia relativa acumulada va a ser el 100%, ¿ok? O 1, porque esto está en base a la proporción 1. La suma de las frecuencias absolutas tiene que ser 64 y claramente la suma de las frecuencias relativas tiene que ser igual a 1. ¿Ok? Entonces tenemos nuestra tabla de frecuencias hecha de forma correcta. Ahora pasamos a la construcción del histograma que se va a realizar en base a la frecuencia relativa. Seleccionamos columna, columna agrupada, eliminamos este elemento junto con las líneas horizontales. Debemos cambiar el eje horizontal por las marcas de clase y para ello hacemos clic derecho y seleccionamos datos de esta zona por la marca de clase. ¿Okay? Y ahí, si nos damos cuenta, se cambió. Luego debemos acortar el ancho del rango y para ello hacemos clic derecho, luego en formato de serie de datos, ancho de rango 0, debido a que esta es la forma en la que se presentan los histogramas, y en formato le ponemos color de línea negra para que se vea la división entre cada columna. Luego
lo que hacemos va a ser rotular el eje vertical junto con el eje horizontal. Al tenerlo seleccionado en diseño de gráfico, título de los ejes, eje horizontal con título bajo el eje, le vamos a poner marca de clase, MI, y haremos lo mismo con el título del eje vertical, que sería la frecuencia relativa, Fi. Y eso sería entonces la construcción de nuestro histograma para finalizar con el tutorial.